Y continuamos en Todo Pasa Mar del Plata y estamos en comunicación con el concejal Ariel Ciano del Frente Renovador, que fue uno de los protagonistas, a nuestro entender, principales, sobre todo porque parece que después de aquella sesión del día viernes no fue escuchado en el momento oportuno y me parece que trajo a colación lo que lamentamos después, que fue el exabrupto entre el concejal Tacone y Marco Gutiérrez, que tiene que ver con la insistencia de no estar de acuerdo en que, por ejemplo, los comercios pongan mesas en las veredas y que era uno de los puntos a los que le hacía ruido, y se lo vamos a preguntar a Ariel, si efectivamente fue uno de los problemas por los cuales no se pudo aprobar ese proyecto del concejal de Acción Marplatense. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muy bien. Me parece que hay que poner lo de la sesión y en general todo en un contexto que estamos viviendo. Creo que la principal función en estos momentos de quienes tenemos responsabilidad pública es bajar la tensión. Estamos viviendo un récord de desocupación en la ciudad de Mar del Plata, 26%, el índice de pobreza que lamentamos, por supuesto, profundamente. Son vecinos y vecinas, personas que están en esa situación. La pandemia, lo que genera también el distanciamiento social o el aislamiento, y creo que lo principal es dejar de lado cualquier situación violenta aún del plano verbal y tratar de ponernos de acuerdo. La verdad que lo que pasó, me parece que lo que hay que hacer es mirar hacia adelante y trabajar todos juntos para recuperar nuestra ciudad. Nosotros tenemos varias propuestas en ese sentido, desde una comisión de recuperación turística, el Consejo Económico y Social, y me parece que eso va de la mano con la posibilidad o no, lo que yo planteaba eran las dudas acerca de cómo se solucionaba que un establecimiento gastronómico quiera ocupar la vereda de un vecino, por ejemplo, si ese vecino es un edificio y quién toma la decisión sobre ocupar o no ese espacio público. Me parece que son cuestiones que deben analizarse más allá que, por supuesto, entendemos las posiciones y creemos que es posible una recuperación económica de la ciudad cumpliendo con todos los protocolos, porque lamentablemente este virus vino para quedarse mucho más tiempo del que hubiéramos deseado todos. Claro, pero no es menor lo que usted dice, concejal, porque también podemos pensarlo al revés, digamos, empiezan a alquilarse espacios públicos para utilización de mesas y sillas, porque no todos los bares tienen 15 metros de vereda. Y también el otro punto que me parece, y que lo sufrimos quienes andamos mucho por la calle, y por ahí con carritos de niños o alguna silla de ruedas, es el estado de las veredas sumado al agravante de agregar mesas y sillas, y en un contexto además donde la realidad es que el sector gastronómico está incumpliendo la ley. Escuché por allá desobediencia civil que dijo el referente del sector. Están abiertos hace ya varios días y la realidad es que la gente no está yendo porque tomó conciencia de la gravedad de la situación sanitaria del país y del mundo. Este es un problema global y la verdad que nosotros podemos tener una mirada global y una mirada local. La mirada global indica que lamentablemente no hay soluciones mágicas. Tanto países como Estados Unidos o el Reino Unido, que privilegiaron otras cuestiones y no lo sanitario, tienen caída de la actividad económica. Nuestro país, que privilegió claramente lo sanitario, sabíamos que iba a tener caída de la actividad económica. Lo que está haciendo es el Estado Nacional asistiendo con el ingreso familiar de emergencia, en el caso del Partido General Pueyrredón, a 117.084 personas. 45.000 están percibiendo la mitad de su salario a través de la asistencia al trabajo y la producción, o ATP como se lo conoce. Me parece que eso hay que mirarlo también. Por otro lado, lo que señalás es así. El espacio es un espacio público. Nosotros aprobamos un proyecto de Marcos Gutiérrez y otro de Nicolás Lauría que proponen corredores gastronómicos donde justamente es el Ejecutivo local el que debe diseñar cuáles son esos corredores y si son muchos, mejor. Me parece que hay que pensar alternativas diferentes. Ahora, lo difícil es entender cabalmente el problema sanitario que tenemos, pareciera para algunas personas. Todos tenemos allegados que tienen dificultades para encontrar una cama tanto en los hospitales públicos como en las clínicas privadas. Todos conocemos o hemos tenido algún amigo que ha sufrido un caso de COVID positivo y que ha puesto en riesgo su salud. La cantidad de muertes que tiene nuestra ciudad son familias y familias que atravesaron la pérdida de un ser querido. Me parece que tenemos que tener en claro todo e, insisto, dejar de lado las diferencias y buscar las coincidencias. Bien, ya en un poco más al tema democrático que tiene que ver con la discusión y el debate que se da en sesión y se da también en comisiones. En un momento del día viernes hubo unas diferencias entre Angélica González, si no me equivoco, y Sol de la Torre primero,
Después, la concejal Angélica Torres González decía que no era momento de debatirlo porque eso ya se podía haber hecho antes y demás. Y la realidad es que a los que nos gustan los debates públicos, ayer, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de ver el debate entre Trump y Biden, la realidad es que se escucha poco, se conoce poco lo que piensan nuestros representantes porque nos perdemos en el hilo del debate con la idea por ahí de que todo se resuelve en comisiones y por ahí las comisiones tienen menos repercusiones, si se quiere, pero también es interesante escuchar lo que piensan los y las concejales. Y en el momento de referirse, por ejemplo, al presidente del Consejo Deliberante y no a un compañero que está sentado en la banca, como pasó con esta diferencia, puede no ha sido de una manera tan violenta, la realidad es que ese ida y vuelta también aporta mucho. ¿No cree que por ahí deberíamos tener la posibilidad de tener el acceso, en todo caso, a debates más abiertos y más interesantes? Sí, por supuesto que sí. Vos citás el debate de Trump y de Biden, y la verdad que si uno analiza ese debate, fue un debate mucho más de pirotecnia verbal y casi de agresión que de contenido, y me parece que es un problema que tenemos. La verdad que es un problema de análisis político, es un problema de esta vorágine en que vivimos, que todo hay que resolverlo en 30 segundos. El otro día yo escuchaba a un analista que decía, si no podés explicar una situación en lo que dura un viaje en ascensor, nadie te va a escuchar. Y la verdad entonces, si yo tengo que explicar un planteo propio o criticar una iniciativa, porque nosotros somos una oposición que propone, no una oposición que rechaza a nivel local, en lo que dura un viaje en ascensor, que son 30 segundos, es muy difícil, y terminamos entonces diciendo, y la culpa de todo la tiene el macrismo, o la culpa de todo la tiene el kirchnerismo, ¿no? Claro. Y me parece que acá hay un error. Ahora, bienvenido lo que planteas vos de los debates políticos. En ese caso yo te puedo explicar. Por supuesto que hay problemas serios en la Argentina. Por supuesto que hay problemas que este gobierno no está pudiendo resolver. Ahora, no son los problemas que se quieren instalar en algún lugar. La verdad que el traslado de 3 jueces o la vuelta al lugar de origen de esos 3 jueces no pone en riesgo la República. ¿Está claro? Me parece. Entonces, me parece que hay otras cuestiones a resolver. La verdad que quienes estamos en el ámbito legislativo, los vecinos nos eligieron para debatir, para buscar consensos, para respetar los disensos y para plantear y sentar posiciones. Ahora, el problema que tenemos es que se hace todo desde un sesgo del prejuicio, es decir, no importa tanto lo que se dice, sino quién lo dice. Claro. Entonces, si lo dice alguien que a mí me parece simpático, digo que estoy de acuerdo. Y si lo dice alguien, y lo banalizo a propósito, que me parece antipático, yo digo que no estoy de acuerdo sin importarme el contenido del mensaje. Y creo que es un problema de toda la dirigencia. Sí, y también se vio en algunas circunstancias por ahí donde a los que nos gusta la política y nos apasiona, el hecho de por ahí encontrar que hay que algún concejal dejó un huequito abierto para introducir el debate y que por ahí se pierde también, justamente por lo que dice usted, la idea de no debatir o de que referirse al presidente del Consejo Deliberante termina por ahí perdiéndose. No sé, recuerdo muy claro, esto creo que fue en la Comisión de Transporte, usted le comentaba a Nicolás Labría sobre el aumento del boleto y bueno, entonces le decía, bueno, acá hay una fisura política porque el representante del intendente está en contra de algo que propone el propio intendente y era interesante poder tratar de bloquear el argumento que usó Nicolás Labría, que era un argumento, él decía desde lo moral, porque yo tengo que volver a los barrios, pero sin embargo me piden mandarlo al Parlamento porque es más democrático. Ahí había una fisura para insistir, pero esto que decimos, ¿no? La urgencia, por ahí, quién lo dice y cómo lo dice, hace que nos perdamos de tratar también de persuadir al otro de que a lo mejor está equivocado. Ese día lo recuerdo, no solo señalé eso, sino que dije que incluso el concejal Lauría, que es el reemplazo del intendente si el intendente pide licencia. Claro. Digamos, es decir, que en ese caso yo, un poco en serio, un poco en broma, dije que si esta situación se hubiera dado con Guillermo Montenegro de vacaciones, el Lauría no hubiera aprobado el aumento del boleto. Me parece que esto también hay que decirlo y hay que mencionarlo. Aumento del boleto que se dio porque Acción Marplatense presentó un proyecto y llegó a un acuerdo con el oficialismo, que es lo que yo planteaba el otro día. Entonces, cuando Acción Marplatense tiene un acuerdo con Cambiemos, ese acuerdo está bien, y si nosotros votamos diferente está mal. Me parece que no es así. Son las reglas democráticas que hay que aceptar y hay que entender. Por otro lado, yo insisto con algo. Nosotros que vivimos en los ámbitos legislativos el uso de la palabra, la tenemos que usar con la misma precisión que un cirujano usa un bisturí. Claro. Porque en el quirófano se va la vida de la gente y nosotros podemos lesionar el honor de muchas personas si utilizamos mal las palabras. Entonces, creo que si siempre tenemos que actuar de esa manera,
mucho más en tiempos en que de algunos sectores lo que se quiere es acrecentar la grieta, sembrar discordia y que se discutan cuestiones que están lejos de los problemas de la gente. Bien, y mirando un poco el gobierno de Montenegro, bueno, la concejala Virginia Sibori dio unos números rotundos en cuanto a lo poco que se hizo ya desde el presupuesto en cuanto a lo que tiene que ver con la desocupación y la creación de empleo y demás, ¿no? Esta idea de gastar 10 pesos por desocupado, porque todos sabemos que Mar del Plata tiene problema de desocupación, que es un problema endógeno que nos necesita y nos obliga a cambiar la mirada sobre el turismo en principio, porque hay que decir, abriendo una ventanita, que en España hubo 50% menos de turismo, el rojo fue tremendo y además ahora tuvieron pico de contagio después de la temporada, con lo cual yo no me ilusionaría que vayamos a tener una temporada de 3 millones de turistas, con suerte podemos llegar al 30% de eso y eso nos implicaría tener una mirada más allá del 30 de marzo. Nosotros planteábamos que el presupuesto de la Secretaría de Producción, y lo planteamos en enero de este año, cuando se discutió justamente esa ordenanza, era absolutamente insuficiente, y la verdad que la respuesta que tuvimos de la Secretaría de Hacienda no fue la esperada. Siempre destacando la capacidad y la experiencia de Fernando Muro para buscar soluciones. Ahora, esas soluciones sin inversión son muy difíciles. Virginia Sibori, que analiza muy bien las cuestiones económicas y es de las voces más autorizadas dentro del Consejo Deliberante en ese análisis, ha señalado claramente la subejecución presupuestaria. Que esto parece en términos difíciles, lo que quiere decir es que el Estado está gastando menos de lo que debería gastar en una situación de pandemia. La verdad tendría que ser al revés, ya tendría que haber agotado el presupuesto en estos 9 meses y salir a buscar más financiación. Me parece que eso también está fallando. Y por otra parte, me parece a mí que ya llegarán los momentos para criticar otras áreas de la gestión de Montenegro en este instante en que estamos atravesando una crisis sanitaria, una crisis de trabajo sin precedentes. Lo que tenemos que hacer es tratar de dejar de lado esas diferencias y trabajar en conjunto, porque es lo que necesita la población de General Pueyrredón. Claro, pero no es menor que Fernando Muro sea el que haya dicho que es culpa de la oposición que la situación de la desocupación de Mar del Plata esté como esté por no haber querido colaborar en su momento con algunas aperturas. Me parece que, que quiere ocultar en culpar al otro que no gestiona para mostrar sus propias falencias que están claramente en los números además. Yo creo que la gente entiende esos mensajes, comprende claramente lo que está pasando y me parece que, como el otro día te decía el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, en esto está demostrando la gente que va 3 pasos adelante de la política, con una autocrítica compartida. Creemos que, insisto con esto, la verdad que pelearnos no le sirve a nadie. Fijar una posición política sí, y creo que es lo que tenemos que hacer. Ahora, si vos me preguntas a mí, acabo de ver un informe de la Escuela de Medicina, que respeto, que es de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Adriana Lacino, claramente es un hombre que entiende mucho de estas cuestiones, decir que sería terrible para nuestra ciudad una apertura indiscriminada de actividades sin control. Y me parece que ese es el camino. Lo mismo te dicen los infectólogos, de Alejandro Ferro o Gustavo Blanco, 2 secretarios de salud, y que hay que cuidarse, y cualquier amigo nuestro señala lo mismo. ¿Hay que convivir con la pandemia? Sí, por supuesto. Entonces, extremar los cuidados y también tener muy claro que el futuro lamentablemente sigue siendo incierto. Vos decías lo de la temporada. Yo no me imagino de ninguna manera una buena temporada en la ciudad. Y pensemos lo que va a ser el invierno que viene, sí, como presumimos, lamentablemente tenemos una temporada como la que se está vaticinando. Claro, lamentablemente sí, no parece buena. Y ya por supuesto que para agradecerle estos minutitos a Ariel Serrano, la última pregunta tiene que ver con ese fondo que se destinaba para lo que era alimentos y demás. También lo comentó la concejala Sibori. Nosotros integro el Comité Barrial de Emergencia y veníamos planteando que esos 8 millones, si no se reembolsaban lo que era la parte del gasto, no se podían volver a recibir nuevos, y alguna vez se lo pude preguntar a Santiago Bonifati y en realidad me decía que era una cuestión administrativa que estaba demorada. Lo cierto es que se recibió solamente una partida en momentos en donde la verdad es que estábamos dándole de comer fideos y con suerte alguna papa. Realmente son cosas que es cierto, por ahí no es para este momento de vital importancia y que hay que salir y fortalecidos, pero es preocupante que por un tema de administrativo no se haya podido disponer de dinero que realmente hace falta para los comedores de la ciudad. Por supuesto que sí, y acá, como mencionás, algo que yo vengo diciendo hace tiempo, cómo la gente se organiza y resuelve situaciones antes que la política. Los comités barriales de emergencia son un ejemplo de participación comunitaria y ciudadana en todos los barrios de la ciudad.
y son un ejemplo de asistencia, en lo más básico que es la asistencia alimentaria. Nosotros estamos tratando de revitalizar una ordenanza que es la del presupuesto participativo, para que sean los propios vecinos de cada sector de la ciudad quienes prioricen determinadas obras o entrega de subsidios a la ONG por el trabajo que hacen en cada barrio. Creo que ahí tenemos un camino a profundizar y a seguir. La situación social de nuestra ciudad sería mucho peor si no existieran los comités barriales de emergencia, si no hubiera esa cantidad enorme de mujeres y de hombres trabajando solidariamente en cada barrio, cocinando para quienes más lo necesitan y destinando lo que más valor tiene, que es tiempo y amor en pos de los otros. Y yo creo también que ahí el Ejecutivo local comete un error de apreciación y de gestión en no impulsarlos más aún, más allá del esfuerzo que hace Ariel Martínez Bordaico para coordinar ello o lo que pueda hacer Santiago Bonifatis de la Secretaría de Gobierno. Bien, por supuesto que agradecer por estos minutitos. ¿Alguna cosa que no le haya preguntado me quiera contar? No sé, por ejemplo, cómo viene la situación de la renovación de la sesión o si efectivamente se van a permitir las aperturas de los locales gastronómicos. Tengo entendido que ya mañana hay campañas en redes sociales de apertura de la mayoría. Sí, eso, digamos, cambia día a día. Pensemos que hace 3 meses, con una mirada local, propusimos la vuelta de la gastronomía y recordemos que había momentos en nuestra ciudad que había 0 personas contagiadas y ahora tenemos 300 por día. Me parece que esto cambia día a día, así que es difícil vaticinar cómo se sigue. Lo único que yo quiero transmitir como mensaje y hacer hincapié, que me parece que hay que mantener la moderación, que hay que trabajar juntos más que nunca en este momento. Creo que el esfuerzo que se está haciendo del gobierno nacional debe replicarse en el gobierno local y fundamentalmente creo que hay que profundizar los mensajes de utilizar el barbijo, el alcohol en gel, no salir si no es imprescindible, porque la situación sanitaria, más allá de la terminología que se use, cerca del colapso, crisis, tensión, no hay duda que está muy complicada. Bien, concejal Ariel Ciano, muchas gracias por su tiempo.